Mi esposo le dio mi asiento a su ex adinerada en su fiesta de lujo, lo que revelé a continuación lo cambió todo. En la fiesta de cumpleaños de mi esposo fui a sentarme a su lado, pero él se inclinó y susurró, aquí no. Siéntate con los invitados. Me quedé helada. Luego miró a su adinerada ex y dijo, tú deberías tomar este asiento. Ella sonrió con suficiencia y se sentó como si todo estuviera arreglado. La familia de él se rió. La mía no dijo nada. Joaquín, me arreglé el vestido y dije, continúen. Lo que hice a continuación paralizó todo el evento. Podía oír los susurros incluso antes de darme la vuelta. Acaba de... Oh, Dios mío. ¿Viste eso? Es su esposa, ¿verdad? La que planeó todo esto. Yo seguía de pie en la mesa principal, mi mano flotando inútilmente sobre la silla en la que me habían dicho que no me sentara. La silla con mi nombre. La silla junto a mi esposo, Graham, que acababa de mirarme a los ojos y decir, aquí no. Siéntate con los invitados. Detrás de mí, alguien jadeó. A mi izquierda, vi la brusca inspiración de una mujer. En una mesa cerca del cuarteto de jazz, un hombre se inclinó hacia su acompañante y dijo algo demasiado bajo para que yo lo oyera. Pero vi cómo sus ojos iban y venían entre mí y la mujer que ahora ocupaba mi asiento. Vanessa Morrison, la exnovia de la Universidad de Graham, de 1,8 metros de altura con un vestido color champán que probablemente costaba más que la cuota de mi hipoteca. No había dudado cuando Graham la invitó a ocupar mi lugar. Te lo has ganado, le dijo como si mi asiento fuera una especie de premio que ella había ganado. Y ahora ella estaba sentada allí, perfectamente cómoda, mientras yo permanecía congelada como una idiota frente a 200 personas. Los susurros se hacían más fuertes, más urgentes. ¿Es su exnovia en la mesa de su esposa? Esto es tan incómodo. En la mesa familiar, Bethany, la hermana de Graham, ni siquiera intentaba ocultar su sonrisa. Su madre, Diane, se cubría la boca con la mano, pero sus ojos brillaban con algo que parecía victoria. Su padre, Kenneth, alzó su vaso de whisky hacia Vanessa como si le diera la bienvenida a casa. Lo sabían. Todos sabían que esto iba a pasar. Todos excepto yo. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder. Déjenme hablarles de la mujer que pasó 4 meses planeando esta fiesta, que ahorró $18,000 para que fuera perfecta, que creía que su matrimonio era lo suficientemente sólido como para soportar cualquier cosa. Déjenme hablarles de la vida que creía estar viviendo. Conocí a Graham Holloway hace 7 años en un evento de networking corporativo en el centro. Yo tenía 31 años y presentaba sobre prevención de fraude digital ante una sala llena de ejecutivos de tecnología que parecían mortalmente aburridos. Graham se sentó en la tercera fila y a diferencia de todos los demás que miraban sus teléfonos, él realmente tomó notas. Después de mi presentación, me encontró en la recepción. Eso fue fascinante, dijo entregándome una copa de champán que yo no había pedido. La forma en que rastreas el dinero a través de corporaciones fantasma es como un trabajo de detective. Es un trabajo de detective, dije. Pero sonreí al decirlo. Era guapo de una manera cercana y natural. Pelo castaño claro, ojos azules, un traje bien cortado que no era llamativo. Trabajaba en ventas de tecnología, viajaba para reuniones con clientes y tenía esa confianza natural que proviene de años convenciendo a extraños para que confiaran en él. Salimos durante 2 años. Me llevaba a restaurantes bonitos, no absurdamente caros, simplemente bonitos. Recordaba mi cumpleaños, compraba regalos bien pensados, me presentó a su familia con lo que parecía un orgullo genuino. Su madre, Diane, me dijo que yo era exactamente lo que Graham necesitaba, alguien estable y sensata. Su padre, Kenneth, aprobaba mi carrera, mi educación, mi enfoque práctico de la vida. Nos casamos en la finca junto al lago de sus padres. Una ceremonia pequeña, 75 invitados, las perlas de mi abuela como algo antiguo. Graham lloró durante sus votos. Creí cada palabra que dijo. Durante 5 años construimos lo que yo creía que era un matrimonio real. No apasionado como en las películas, sino sólido, confiable. Teníamos sistemas. Yo manejaba las finanzas porque se me daban mejor los números. Es literalmente mi trabajo.
Soy especialista forense en fraude publicitario digital, lo que significa que paso mis días rastreando el dinero y construyendo casos para litigios corporativos. Graham se encargaba del calendario social, el networking, las cenas con sus colegas. Vivíamos en una casa adosada de 3 dormitorios en los suburbios con un pequeño patio trasero que Graham seguía diciendo que algún día convertiría en algo bonito. Yo trabajaba muchas horas en la firma. Él viajaba a conferencias de ventas. Teníamos citas los viernes por la noche cuando nuestros horarios coincidían, generalmente comida italiana y la película que estuviera en cartelera. Recibíamos a su familia para Acción de Gracias y Navidad todos los años. Hablábamos vagamente de formar una familia, cuando las cosas se calmaran en el trabajo. Pensé que éramos felices. Pensé que lo conocía. Estaba equivocada en ambas cosas. Hace 4 meses, Graham llegó a casa del trabajo con esa energía ligeramente maníaca que le daba cuando estaba emocionado por algo. He estado pensando, dijo, dejando su bolso de mensajero junto a la puerta. Los 40 son algo grande. Quiero hacer algo especial, no solo una cena con mamá y papá. Algo que la gente recuerde. Levanté la vista de mi portátil, donde estaba revisando archivos de un caso de fraude. ¿Qué tienes en mente? Sonrió. No lo sé. Por eso te lo digo a ti, tú eres la organizadora. Eres buena en estas cosas. Sorpréndeme. Y así lo hice. Lo convertí en mi misión, mi proyecto, mi forma de demostrar que incluso después de 5 años de matrimonio, incluso después de que las rutinas diarias hubieran desgastado la emoción del romance inicial, yo todavía lo veía, todavía lo valoraba, todavía lo amaba. Investigué lugares durante 3 semanas seguidas, visitando todos los espacios para eventos de la ciudad. El Grand Meridien era perfecto. Paredes de ladrillo visto, bombillas Edison de época, suelos de mármol que reflejaban la luz a la perfección. Tenía carácter sin ser pretencioso, historia sin ser anticuado. Lo reservé de inmediato. Luego vino la obsesiva atención al detalle que es a la vez mi mayor fortaleza y mi peor cualidad. Probé 7 opciones de menú diferentes antes de decidir la combinación correcta. Entrevisté a 3 cuartetos de jazz antes de encontrar a Meraye y su banda. Trabajé con el gerente del bar para diseñar un cóctel de bourbon personalizado amargo de miel y naranja, una rodaja de piel de naranja que nombramos el Graham. El pastel requirió 3 reuniones distintas con un chef pastelero en el Distrito de las Artes. A Graham le encantaba el whisky y las motocicletas, así que encargué un pastel de 4 pisos en forma de barril de whisky, decorado con pan de oro comestible y coronado con una réplica en miniatura de su Norton Commando. El trabajo de detalle era una locura, pero lo quería perfecto. Creé un tablero de Pinterest con 200 ideas. Escribí a mano las tarjetas de lugar para 200 invitados con una caligrafía que aprendí por mi cuenta con vídeos de YouTube a las 11 de la noche. Compilé una presentación de diapositivas con fotos que abarcaban 40 años, buscando fotos de la infancia a través de su madre y fotos de la universidad a través de antiguos compañeros de piso que apenas lo recordaban. Ahorré dinero de mis bonificaciones trimestrales, recorté en todo, almuerzos fuera, ropa nueva, la conferencia profesional en Boston a la que quería asistir. Cada $1 extra iba a nuestra cuenta conjunta en transferencias que etiquetaba cuidadosamente como fiesta de Graham. Para la semana anterior a su cumpleaños, había acumulado $18,000 dedicados enteramente a esta celebración. Mi hermano Marcus me ayudó a recoger suministros los fines de semana, programas impresos, servilletas personalizadas, arreglos de centro de mesa de una floristería en el distrito de los almacenes. Mi madre me veía agotarme y me decía amablemente, cariño, es solo una fiesta de cumpleaños. No tienes que demostrar nada. Pero sí tenía que hacerlo. Quería demostrar que seguía siendo la mujer de la que Graham se enamoró. Que no era solo la esposa que manejaba las finanzas y trabajaba hasta tarde y a veces se olvidaba de preguntar por su día. Quería que él entrara en ese salón de baile y se sintiera abrumado por la cantidad de pensamiento, cuidado y amor que yo había vertido en cada detalle. 3 meses antes de la fiesta, encontré algo que debería haberme hecho parar en seco. Estaba llevando la ropa de Graham a la tintorería, su traje gris, el que usaba para las cenas con clientes, y sentí algo en el bolsillo interior. Una tarjeta de hotel. El Fairmont de San Francisco.
La fecha estampada era de un fin de semana en el que me dijo que estaba en un rally de motos en Sturgis. Me quedé en nuestro dormitorio sosteniendo ese trozo de plástico, mi mente ya buscando explicaciones. Quizás había parado en San Francisco de camino a casa. Quizás uno de sus amigos se la había dado por error. Quizás había una explicación perfectamente razonable. Le pregunté sobre ello casualmente esa noche durante la cena. Se rió y le restó importancia. Así el rally se canceló por la lluvia. Unos cuantos cogimos habitaciones de hotel para esperar a que pasara la tormenta. Debo haberme quedado con la tarjeta por accidente. Tenía sentido. Yo quería que tuviera sentido. Luego estaban los mensajes de texto. Su teléfono se iluminaba a medianoche, a la 1 de la madrugada. Miraba la pantalla, sonreía ligeramente y lo ponía boca abajo en la mesita de noche. Cuando le preguntaba quién escribía tan tarde decía, solo cosas del trabajo. Oh, los chicos planeando la próxima ruta. El nombre de Vanessa empezó a surgir con más frecuencia. Su exnovia de la universidad que se había convertido en una importante inversora de capital riesgo. La mencionaba casualmente durante el desayuno. Vanessa dice que el sector tecnológico está cambiando o la firma de Vanessa está levantando otro fondo. Cada vez sentía una pequeña punzada de inquietud que inmediatamente reprimía. No tenía pruebas, solo sospechas, solo una tarjeta de hotel y mensajes nocturnos y un nombre mencionado con demasiada frecuencia. Y estaba ocupada planeando su fiesta perfecta. La semana antes del cumpleaños de Graham, todo encajó maravillosamente. El lugar confirmó cada detalle. El cuarteto de jazz me envió grabaciones de su ensayo. El chef pastelero me envió fotos del pastel terminado. Era impresionante. Había coordinado los arreglos de viaje para la familia de fuera del estado, confirmado las respuestas de 200 invitados y creado la presentación de diapositivas que se proyectaría durante la cena. Trabajé hasta tarde todas las noches de esa semana, equilibrando mis casos de fraude en el trabajo con la logística de la fiesta. Mi bandeja de entrada estaba llena de confirmaciones de proveedores, revisiones del plano de mesas, ajustes de menú de última hora. Marcus me ayudó a recoger los programas de la imprenta. Mi madre preguntó si quizás me estaba excediendo, pero yo me sentía llena de energía, con un propósito. Esta fiesta era mi regalo para Graham. Una prueba tangible de que lo veía, lo valoraba, lo amaba. La noche antes del evento preparé mi vestido verde esmeralda. El que había comprado específicamente para esta fiesta. El que me hacía sentir segura y hermosa en lugar de la especialista forense que pasaba 12 horas al día analizando hojas de cálculo. Lo combiné con el collar de perlas de mi abuela, el que me había dado una semana antes de morir, diciéndome que traería suerte y amor. Me paré frente al espejo de nuestro dormitorio practicando mi sonrisa. Mañana 200 personas nos verían a Graham y a mí juntos. Serían testigos de la celebración que yo había creado para él. Entenderían que éramos sólidos, felices. Mañana él recordaría por qué se casó conmigo. Mañana todo sería perfecto. Lo creía completamente. Incluso con la tarjeta de hotel escondida en mi joyero. Incluso con los mensajes nocturnos que había estado ignorando. Incluso con el nombre de Vanessa apareciendo con demasiada frecuencia. Lo creía porque había invertido demasiado para considerar cualquier otra posibilidad. El vestido esmeralda colgaba listo en la puerta del armario. Las perlas reposaban en su caja de terciopelo sobre mi tocador. Mis tacones estaban lustrados y esperando junto a la cama. No tenía ni la más remota idea de que en menos de 24 horas, mi esposo me humillaría públicamente frente a 200 testigos. Le daría mi asiento a su exnovia y pondría en marcha una cadena de acontecimientos que desmantelarían por completo la vida que yo creía que habíamos construido juntos. Pero esa tarjeta de hotel debería habérmelo dicho. Los mensajes nocturnos deberían habérmelo dicho. El nombre de Vanessa, mencionado con demasiada naturalidad y demasiada frecuencia, debería habérmelo dicho. Simplemente no estaba lista para escuchar. Todavía no. No hasta que estuviera de pie en esa mesa principal con la mano congelada sobre mi silla, oyendo los susurros comenzar detrás de mí, viendo a su familia reírse de mi humillación y finalmente, comprendiendo que la fiesta que había planeado con tanto esmero no era una celebración de nuestro matrimonio.
Era el escenario para mi reemplazo. El salón de baile Grand Meridien lucía exactamente como lo había imaginado durante esas largas noches de planificación en mi portátil. Las bombillas Edison colgaban en filas perfectas del techo de ladrillo visto, proyectando una cálida luz ámbar que hacía que todo pareciera más suave, más romántico. La mantelería blanca de cada mesa estaba impecable y reluciente. Los centros de mesa de rosas blancas y eucalipto, sencillos pero elegantes, se encontraban a intervalos precisos. El cuarteto de jazz estaba instalado en la esquina cerca de la barra de estilo vintage, tocando algo suave y discreto que creaba ambiente sin ahogar la conversación. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Observé desde cerca de la entrada cómo entraban, sus ojos abriéndose ligeramente al contemplar el espacio. Escuché los cumplidos en tiempo real. Esto es precioso. Kim realmente se ha superado. Mira esos centros de mesa. Magníficos. Cada cumplido se sentía como una validación, como una prueba de que los 4 meses de planificación obsesiva habían valido la pena. Me moví entre la multitud con mi vestido esmeralda, saludando a la gente, aceptando abrazos de los colegas de Graham, charlando con sus amigos de la universidad que había conocido un puñado de veces a lo largo de los años. Todos estaban impresionados. Todos me decían el increíble trabajo que había hecho. Graham se movía por la sala como siempre hacía en estos eventos. Confiado o encantador, estrechando manos y riéndose de los chistes. Se veía guapo con el traje azul marino a medida que le había comprado para nuestro 5º aniversario el año pasado. Tenía el pelo recién cortado. Sus zapatos estaban lustrados. Estaba interpretando a la perfección el papel del amable homenajeado de cumpleaños. Durante la primera hora, todo se sintió bien. Mejor que bien. Se sintió como un éxito. Crucé su mirada una vez desde el otro lado de la sala. Estaba hablando con alguien de su equipo de ventas, pero me miró y me guiñó un ojo. Realmente me guiñó un ojo. Mi corazón se alegró. Esto estaba bien. Estábamos bien. La fiesta nos estaba uniendo, recordándonos lo que teníamos. Empecé a relajarme, a permitirme disfrutar de la noche que tanto me había costado crear. Los camareros comenzaron a circular con los aperitivos que había seleccionado, pastelitos de cangrejo con infusión de trufa, higos envueltos en prosciutto, mini solomillos Wellington. Observé cómo se iluminaban los rostros de la gente al probarlos. Los cócteles de bourbon personalizados fluían. El Graham era aparentemente un éxito. Oí al menos a 3 personas preguntarle al barman qué llevaba. A las 7:30, la coordinadora del evento me hizo una señal sutil. El servicio de cena estaba a punto de comenzar. Era hora de que todos encontraran sus asientos. Me dirigí hacia la mesa principal, abriéndome paso entre los invitados que revisaban las tarjetas de lugar y se acomodaban en sus sillas. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol. Mi corazón latía deprisa, pero era una energía nerviosa buena, una energía emocionada. Este era el momento, la parte formal de la noche. Los discursos de la cena, el corte del pastel. Todos los momentos que había coreografiado con tanto cuidado. Ya podía ver la mesa principal. Graham ya estaba sentado, hablando animadamente con alguien que no podía ver bien desde mi ángulo. Mi silla estaba vacía a su lado, la que tenía la tarjeta de lugar que yo misma había escrito con una caligrafía cuidada, Kinhoyowai, justo donde pertenecía. Me acerqué con una sonrisa, lista para sentarme, lista para finalmente relajarme y disfrutar de la comida que había pasado semanas perfeccionando con el equipo de catering. Fue entonces cuando todo dejó de sentirse bien. Graham levantó la vista mientras yo alcanzaba mi silla. Nuestras miradas se encontraron y algo en su expresión hizo que se me encogiera el estómago. No era calidez. No era la intimidad compartida de una pareja que organiza un evento junta. Era incomodidad, quizás incluso molestia. Se inclinó hacia mí lo suficientemente cerca como para oler su colonia, el Tom Ford que le había regalado la Navidad pasada. Su voz era baja, casi amable, como si intentara suavizar lo que estaba a punto de decir. Aquí no. Siéntate con los invitados. Las palabras no tuvieron sentido al principio. Eran en español. Entendía cada una por separado, pero unidas de esa manera, creaban algo incomprensible.
¿Qué dije? Y mi voz salió más débil de lo que pretendía. Graham no se repitió. Ya estaba mirando más allá de mí, a alguien que estaba justo detrás de mi hombro derecho. Y todo su rostro se transformó. Sus ojos se suavizaron. Su boca se curvó en esa sonrisa juvenil que yo solía pensar que estaba reservada para mí. Su postura se abrió de una manera que se sentía íntima, acogedora. Vanessa, dijo ahora más alto, cálido y confiado. Tú deberías tomar este sitio. Te lo has ganado. Me giré. Vanessa Morrison estaba allí, con un vestido de seda color champán que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Medía 1,80 con sus tacones, esbelta y rubia, y perfecta de esa manera natural que tienen algunas mujeres. Su maquillaje era impecable. Su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros, y estaba sonriendo. No una sonrisa educada e incómoda, no una mueca de disculpa reconociendo la extrañeza del momento. Una sonrisa burlona. Pequeña pero inconfundible. No dijo «¿estás seguro?» o «no podría aceptarlo» o ninguna de las cosas que una persona normal diría cuando le ofrecen el asiento de otra persona en la fiesta de cumpleaños de su propio esposo. Simplemente avanzó y se deslizó en mi silla como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Como si esto estuviera coreografiado. La comprensión me golpeó con fuerza física. Esto no era espontáneo. No era Graham tomando una extraña decisión en el momento. Esto estaba planeado. Lo discutieron, lo decidieron, quizás incluso lo ensayaron. Todavía estaba allí de pie, con la mano flotando estúpidamente sobre el respaldo de la silla cuando lo oí. Risas. No de extraños, no de los rincones lejanos de la sala donde la gente podría no entender lo que estaba pasando. De la mesa directamente adyacente a la nuestra, la mesa familiar de Graham. Su madre, Diane, de hecho aplaudió encantada, su pulsera de tenis de diamantes capturando la luz. Parecía que estaba viendo el final de su programa favorito, el momento que había estado esperando toda la temporada. Su padre, Kenneth, alzó su vaso de whisky hacia Vanessa. Un brindis, una bienvenida a casa. Su hermana Bethany se inclinó hacia su esposo y susurró algo detrás de su mano. Ambos se giraron para mirarme y la expresión de Bethany era de pura satisfacción, como si acabara de ganar algo por lo que había estado compitiendo. No estaban incómodos. No estaban confundidos por lo que estaba pasando. Estaban disfrutando de esto. Los susurros comenzaron detrás de mí. Podía oírlos incluso por encima del cuarteto de jazz, incluso por encima del ruido ambiental de 200 personas acomodándose en sus asientos. Acaba de... Oh, Dios mío. ¿Es su exnovia? Miré hacia la mesa de mi familia, cerca del fondo de la sala. El tenedor de mi madre se había detenido a medio camino de su boca. Su rostro estaba blanco sin color. Parecía que iba a vomitar. Mi hermano Marcus se había medio levantado de su silla, con la mandíbula apretada, sus manos en puño sobre el mantel blanco. Podía ver que estaba calculando si podía cruzar la sala y golpear a Graham sin empeorar las cosas. Mi padre simplemente miraba, su expresión oscura y furiosa. Pero no dijeron nada. ¿Qué podían decir? Era la fiesta de cumpleaños de Graham, su evento, su noche. Levantarse y armar una escena solo empeoraría las cosas para mí. Así que se quedaron sentados en un silencio atónito e impotente mientras la familia de Graham se reía. La humillación fue completa. Pública, presenciada por 200 personas que recordarían este momento, hablarían de él más tarde, lo convertirían en una historia que contarían en otras cenas. Cada instinto que tenía me gritaba que corriera, que cogiera mi bolso del guardarropa y huyera por la salida más cercana, que llegara a mi coche antes de que llegaran las lágrimas, antes de que todo el peso de lo que acababa de suceder se derrumbara sobre mí. Pero no corrí. Algo más estaba surgiendo a través de la humillación. Algo frío, claro y absolutamente controlado. Se movió por mi pecho como agua helada, agudizando mis pensamientos, estabilizando mis manos, aclarándolo todo. Me alisé la parte delantera de mi vestido esmeralda. La tela era suave bajo mis palmas, cara, lejida específicamente para esta noche. Me ajusté las perlas de mi abuela, sintiendo su peso familiar contra mi clavícula. Me metí un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja, y luego sonreí. No una gran sonrisa,
solo una pequeña y agradable curva de mis labios. Continúen, dije, mi voz clara y tranquila, proyectándose lo suficiente para llegar a las mesas cercanas. Por favor, no dejen que interrumpa. Los ojos de Graham se abrieron ligeramente. Solo por un segundo vi la sorpresa parpadear en su rostro. Esperaba lágrimas. Esperaba que armara una escena, que me pusiera sentimental, que le diera munición para cualquier narrativa que hubiera estado construyendo sobre mí siendo difícil, inestable o demasiado sensible. No le di esa satisfacción. Me di la vuelta, manteniendo la postura erguida, la cabeza alta. No me apresuré, no corrí, simplemente caminé a un ritmo normal y sin prisas hacia las puertas del salón. La gente se apartaba para dejarme pasar. Podía sentir sus ojos siguiéndome. Podía oír los susurros haciéndose más fuertes detrás de mí, pero no miré hacia atrás. Empujé las pesadas puertas de roble y salí al pasillo de mármol fuera del salón. Las puertas se cerraron detrás de mí, amortiguando al cuarteto de jazz y el murmullo de 200 voces. El silencio fue repentino y absoluto. Mis manos comenzaron a temblar. La adrenalina que había estado suprimiendo inundó mi sistema de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Pero mi mente se mantuvo afilada y cristalina porque Graham no sabía algo. Algo que me había estado guardando durante 3 meses. Desde que encontré esa tarjeta de hotel, no solo había estado planeando su fiesta de cumpleaños. Lo había estado investigando. Y tenía pruebas de todo. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y me apoyé contra la fría pared de mármol del pasillo. El vestíbulo del Grand Meridien estaba vacío, excepto por una encargada del guardarropa que fingía diligentemente no notar a la mujer del vestido esmeralda que acababa de huir del salón. En algún lugar detrás de esas puertas de roble, mi esposo estaba celebrando su cumpleaños con su exnovia sentada en mi asiento. Pero ya no estaba pensando en eso. Estaba pensando en lo que venía después. Busqué en mis contactos y encontré el nombre que necesitaba, Sofía Pacheco, Blackwell and Associates. La había guardado en mi teléfono hace 5 semanas bajo Dental ESP, por si Graham alguna vez miraba. Mi dedo se cernió sobre el botón de llamada. Este era el momento. El momento para el que me había estado preparando sin admitir completamente para que me estaba preparando. Una vez que hiciera esta llamada, una vez que pusiera las cosas en marcha, no habría vuelta atrás. Ni fingir que esto era un malentendido. Ni salvar lo que quedaba de mi matrimonio. Pulsé llamar. Respondió al segundo timbre. Kim, está sucediendo, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Ejecuta el plan A. ¿Estás segura? La voz de Sofía era tranquila, profesional. Habíamos repasado este escenario 2 veces en su oficina. Estoy de pie en un pasillo mientras mi esposo celebra con su amante en mi asiento en la fiesta que yo planeé. Sí, estoy segura. Presentaré los papeles a primera hora del lunes por la mañana. Mientras tanto, documenta todo lo que suceda esta noche. Fotos si es posible. Testigos. Quiero un registro claro de la humillación pública. Entendido. Kim, la voz de Sofía se suavizó ligeramente. ¿Estás bien? ¿Estaba bien? Estaba de pie en un pasillo de mármol con un vestido que había comprado para enorgullecer a mi esposo después de ser reemplazada públicamente por la mujer con la que se había estado acostando durante meses. Mis manos temblaban. Mi corazón se aceleraba. Podía sentir el peso de la compasión de 200 personas asentándose sobre mis hombros. Lo estaré, dije. Colgué e hice mi segunda llamada. Marcus respondió de inmediato. Voy para allá. No, quédate donde estás. Te necesito dentro en unos 15 minutos. Solo sé visible. Hazle saber que tengo familia aquí que lo vio todo. Kim, lo que hizo. Lo sé. Sé exactamente lo que hizo y sé exactamente lo que voy a hacer al respecto. Solo confía en mí. 15 minutos. Pude oír la reticencia en su silencio, pero finalmente dijo, de acuerdo, 15 minutos. Tercera llamada. Jennifer Lu, la gerente de eventos del Grand Meridien y mi antigua compañera de cuarto de la universidad, quien me debía un favor significativo desde que ayudé a su hermana a evitar un préstamo comercial abusivo hace 3 años. Jen, soy yo. Oh, cariño, lo vi.
Lo siento mucho. No lo sientas. Solo dime que estás lista. Pausa. Luego, más bajo. ¿Estás segura de esto? Va a causar una escena. Ese es el punto. Dame tu señal y lo haré. Cuarta llamada. Esta iba a ser interesante. Marqué a la protección contra fraudes de American Express. Un sistema automatizado respondió pidiéndome que describiera mi problema. Necesito reportar el uso sospechoso de una tarjeta de crédito corporativa para gastos personales, dije claramente. El sistema me transfirió a una persona. Una mujer con una voz nítida y eficiente. Soy Amanda, de Protección contra Fraudes. ¿Puede describir la actividad sospechosa? Se ha utilizado una tarjeta corporativa emitida por Morrison Capital Holdings para pagar gastos de un evento personal, específicamente una fiesta de cumpleaños privada en el salón de baile Grand Meridien. La titular de la tarjeta es Vanessa Morrison, y creo que esto constituye una malversación de fondos corporativos para uso personal. Oí teclear al otro lado. ¿Y cuál es su relación con la titular de la tarjeta o la corporación? Soy la esposa de la persona cuya fiesta fue financiada con la tarjeta corporativa. Tengo recibos que muestran que el depósito se hizo desde la cuenta de negocios de Morrison Capital Holdings. Más tecleo. Necesitaré que envíe la documentación por correo electrónico a nuestro departamento de investigación de fraudes, pero basándonos en lo que describe, podemos marcar la cuenta para investigación de inmediato. ¿Cuán rápido pueden congelar la tarjeta? Si hay evidencia de violación de la política, podemos congelarla en una hora pendiente de investigación. Perfecto. Le di las gracias y colgué. Luego me quedé allí en ese pasillo vacío con la espalda contra la pared de mármol y me permití sentirlo por un momento. La traición, la humillación, la destrucción de todo lo que había creído sobre mi vida. Pero solo me permití sentirlo durante 30 segundos porque sentirlo no cambiaría nada. La acción sí lo haría. Y me había estado preparando para esta acción durante 3 meses. Desde esa mañana de martes cuando todo empezó a desmoronarse. Estaba recogiendo la ropa de Graham de la tintorería, algo que hacía cada 2 semanas porque la tintorería estaba de camino a mi trabajo. Estaba revisando sus bolsillos en busca de recibos o tarjetas de visita o las cosas aleatorias que olvidaba allí. Fue entonces cuando la encontré. Una tarjeta de hotel. El Fairmont de San Francisco. La fecha en la banda magnética era de hacía 2 fines de semana. Me quedé en nuestro dormitorio sosteniendo ese trozo de plástico, mi mente catalogando inmediatamente la discrepancia. Graham me había dicho que iba a Sturgis ese fin de semana a un rally de motos con sus amigos de la universidad. Incluso le había ayudado a empacar vaqueros, camisetas, su chaqueta de cuero. San Francisco no estaba ni cerca de Sturgis. Quería descartarlo. Quería creer que había una explicación razonable. Quizás había parado en San Francisco de camino a casa. Quizás uno de sus amigos le había dado la tarjeta por accidente. Pero soy especialista forense en fraude publicitario digital. Rastreo dinero para ganarme la vida. Encuentro patrones. Construyo casos. Y mi cerebro ya estaba trabajando, ya cuestionando, ya tirando del hilo. No confronté a Graham esa noche. En cambio, hice lo que mejor sé hacer. Investigué. Revisé los extractos de nuestra tarjeta de crédito en mi portátil después de que él se durmiera. Busqué cargos de ese fin de semana. No había cargos en Sturgis. Ni en gasolineras en la ruta a Dakota del Sur. Ni cargos de hotel allí. Pero había 2 cargos en el Fairmont de San Francisco. 2 habitaciones de hotel contiguas reservadas a nombre de Graham con su tarjeta corporativa. 2 habitaciones. Hice capturas de pantalla, las guardé en una carpeta protegida con contraseña etiquetada como Documentos Fiscales 2019 que Graham nunca pensaría en abrir. Luego empecé a investigar más a fondo. Revisé 6 meses de extractos de tarjetas de crédito. Encontré patrones. Viajes de fin de semana que no cuadraban del todo con lo que me había dicho. Cenas en ciudades que afirmaba no haber visitado. Habitaciones de hotel, siempre 2 habitaciones, siempre contiguas cuando cotejaba los números de reserva. Alguien viajaba con él. Alguien que requería su propia habitación para mantener las apariencias.
2 meses antes de la fiesta, estaba haciendo mi revisión mensual de nuestra cuenta bancaria conjunta, algo que había hecho durante años como parte de la gestión de nuestras finanzas, cuando vi algo que me heló la sangre. Una transferencia bancaria, $25.000 de Morrison Capital Holdings, la compañía de Vanessa. La línea de concepto decía, fondo para fiesta. Miré esa pantalla durante 10 minutos completos, mi café enfriándose a mi lado. Graham no había mencionado esto. Habíamos estado ahorrando $18.000 para su fiesta. Dinero de nuestros ingresos regulares, mis bonificaciones, nuestros ahorros conjuntos. ¿Por qué Vanessa depositaría $25.000 en nuestra cuenta marital conjunta? Rastreé la transacción usando las herramientas forenses a las que tenía acceso a través del trabajo. La transferencia provenía de la cuenta operativa corporativa de Morrison Capital Holdings, no de la cuenta personal de Vanessa. Estaba categorizada como un gasto de negocio. Una fiesta de cumpleaños como un gasto de negocio. Comprobé la fecha de la transferencia con el calendario de Graham. Coincidía exactamente con un viaje de negocios que había hecho a Seattle 3 semanas antes. Saqué los registros del hotel usando un acceso que probablemente no debería haber usado por razones personales, pero ya no me importaban los protocolos. 2 habitaciones en el Four Seasons de Seattle, mismas fechas, reservadas con nombres diferentes, pero cargadas a la misma tarjeta corporativa. Siempre 2 habitaciones, siempre el mismo patrón. Empecé a documentarlo todo, cada viaje, cada cargo, cada discrepancia. Creé una hoja de cálculo con fechas, lugares, cantidades. Cotejé su calendario con los cargos de la tarjeta de crédito y las reservas de hotel. El panorama que surgió fue impresionante en su consistencia. Durante 8 meses, Graham había estado viajando con Vanessa. Habían sido cuidadosos. Habitaciones separadas, justificaciones comerciales, tarjetas corporativas para evitar nuestras cuentas conjuntas. Pero habían dejado un rastro. Siempre dejan un rastro. Y luego una noche, unas 6 semanas antes de la fiesta, encontré los mensajes. Graham tenía un iPad que usaba ocasionalmente para leer noticias y ver vídeos en la cama. Años atrás, lo había configurado para sincronizarse con nuestra cuenta compartida de iCloud, principalmente para que las fotos familiares aparecieran automáticamente en todos nuestros dispositivos. Se había olvidado de esa configuración. Yo no. Una noche, mientras él estaba en la ducha, abrí mi portátil y accedí al historial de mensajes de su iPad. Lo que encontré me revolvió el estómago. Meses de mensajes entre Graham y Vanessa, comenzando de manera casual y profesional, volviéndose gradualmente coquetos, luego íntimos, luego explícitos y luego planeando. Hablaban de nuestro futuro juntos, de la nueva recaudación de fondos de Vanessa y de cómo necesitaban mantener las cosas en secreto hasta que fuera el momento adecuado. Sobre cómo manejar la situación de Kim después de la fiesta. La situación de Kim. Eso era yo para ellos. Una situación que debía ser manejada. Leí mensaje tras mensaje, viendo mi matrimonio disolverse en burbujas de mensaje. La fiesta será perfecta, había escrito Vanessa. Una forma de presentarnos públicamente sin que parezca repentino. Solo necesito superarla sin que Kim arme una escena, había respondido Graham. Luego podremos presentar los papeles discretamente, hacerlo limpio. Tu familia ya lo sabe, escribió Vanessa. ¿Están de acuerdo? Su familia lo sabía. Todos lo sabían. Todos estaban compinchados. La fiesta que yo estaba planeando no era una celebración del cumpleaños de Graham. Era un escenario para mi reemplazo, un debut público de su relación. Una forma de sacarme a mí y meter a Vanessa con una mínima interrupción en sus círculos sociales. Hice capturas de pantalla de todo, cada mensaje, cada foto, cada mención casual de sus planes futuros. Lo guardé todo en una unidad en la nube encriptada. Y luego cerré mi portátil y me fui a la cama junto a mi esposo como si nada hubiera cambiado. Porque nada había cambiado. Todavía no. Pero lo haría. 5 semanas antes de la fiesta, pedí una cita con Sofía Pacheco en Lackwell & Associates. Se especializaba en divorcios de alto patrimonio y fraude conyugal. Le llevé todo. Copias impresas de mensajes, extractos de tarjetas de crédito, registros de hotel, la documentación de la transferencia bancaria.
Lo leyó todo con cuidado, tomando notas, mirándome de vez en cuando con algo parecido a la compasión. Cuando terminó, se reclinó en su silla de cuero y sonrió. Esto es irrefutable, dijo. Las leyes de bienes gananciales significan que los $25.000 depositados en su cuenta conjunta le pertenecen la mitad a usted, independientemente de quién los puso allí. Y el patrón de engaño, el uso de fondos corporativos, la evidencia de una aventura sostenida. Podemos usarlo todo. ¿Qué recomienda?, pregunté. Deja que la fiesta suceda, dijo. Deja que él haga su movimiento públicamente. Luego desmantelaremos todo lo que ha construido usando las mismas habilidades que te hicieron buena en tu trabajo. Así que eso es lo que hice. Seguí planeando, seguí sonriendo, seguí interpretando a la esposa devota. Y esperé a que Graham le mostrara a 200 personas exactamente quién era en realidad. Ahora, de pie en este pasillo de mármol con mi teléfono en la mano y mi matrimonio en ruinas, sabía que la espera había terminado. Era hora de actuar. Comprobé mi reflejo en el espejo dorado del pasillo por última vez. Mi lápiz labial se había desvanecido ligeramente por el champán que había estado bebiendo antes de que todo se viniera abajo. Lo reapliqué con cuidado, un tono baya oscuro que complementaba el vestido esmeralda. Mis manos estaban más firmes ahora. El shock inicial se había desvanecido, reemplazado por algo más frío y enfocado. Parecía compuesta, profesional, como una mujer que tenía todo bajo control. Bien. Eso era exactamente lo que necesitaba que vieran cuando volviera a entrar allí. Guardé mi lápiz labial en mi bolso de mano y me alisé la parte delantera de mi vestido una vez más. A través de las puertas de roble podía oír los sonidos ahogados de la fiesta continuando. Música de jazz, risas, el tintineo de los cubiertos en la porcelana. El servicio de cena comenzaba. Pensaban que esto había terminado. Pensaban que yo había huido, avergonzada y derrotada. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Empujé las puertas del salón. La escena interior había cambiado desde que me fui. Los invitados estaban sentados ahora, los platos de la cena siendo colocados frente a ellos por el personal de catering que yo había contratado. El primer plato, una sopa de calabaza con salvia crujiente, estaba siendo servido por la sala. La gente comía, bebía, hablaba. La fiesta había superado mi humillación pública como si fuera solo un momento incómodo que podían ignorar educadamente. Graham estaba de pie en la mesa principal ahora, con un brazo casualmente apoyado en el respaldo de la silla de Vanessa, mi silla, contando alguna historia animada a la gente a su alrededor. Su otra mano sostenía un vaso de bourbon. Parecía relajado, incluso feliz. Vanessa estaba sentada a su lado, riéndose de lo que fuera que él estuviera diciendo, con la mano apoyada en su antebrazo en un gesto de intimidad casual que me revolvió el estómago. Nadie me notó al principio. Era solo otra invitada moviéndose por el salón. Pero luego caminé hacia el pequeño escenario donde se había instalado el cuarteto de jazz. Meraye, la cantante principal, me vio acercarme. Habíamos tenido una conversación muy específica ayer por la tarde cuando la llamé para confirmar los detalles finales de su actuación. Al principio pensó que estaba bromeando. Luego se dio cuenta de que no. Ahora me miró y me hizo un sutil asentimiento. Subí al escenario. Meraye me entregó el micrófono sin decir una palabra, luego hizo una señal a sus compañeros de banda. La música se cortó a mitad de frase. El silencio repentino fue discordante. Las conversaciones vacilaron. La gente levantó la vista de su sopa, confundida. 200 caras se volvieron hacia mí, iluminadas por el cálido resplandor de las bombillas Edison. Dejé que el silencio se alargara por un momento. Dejé que la anticipación creciera. Luego sonreí. Cálida, amable, la sonrisa de una mujer que está a punto de dar un brindis sincero. Buenas noches a todos, dije, mi voz se extendió fácilmente por el salón. Soy King Hoyoway, y para aquellos de ustedes que no me conocen, soy la esposa de Graham. Hice una pausa, dejando que esa palabra resonara. Esposa, tiempo presente. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche a celebrar el 40º cumpleaños de Graham. Significa mucho para ambos verlos aquí, especialmente a aquellos de ustedes que viajaron desde fuera del estado. Su presencia hace que esta noche sea verdaderamente especial.
Aplausos dispersos, sonrisas inciertas. La gente aún no estaba segura de a dónde iba esto. En la mesa principal, Graham se había quedado muy quieto. La mano de Vanessa se había deslizado de su antebrazo. Como la mayoría de ustedes saben, yo planeé toda esta celebración, continué, mi tono ligero y conversacional. Pasé 4 meses coordinando cada detalle porque quería que el cumpleaños de Graham fuera perfecto. El lugar, el menú, la música, ese hermoso pastel que podrán disfrutar más tarde. Cada elemento fue elegido con cuidado. Más asentimientos. Algunas personas miraron a Graham, luego de vuelta a mí. Por supuesto, planear un evento de esta magnitud requiere recursos significativos. El Grand Meridien no es barato. Tampoco lo es un cuarteto de jazz en vivo o un servicio de barra libre para 200 personas o un pastel de barril de whisky personalizado con pan de oro comestible. Seguía sonriendo, seguía siendo agradable, como si estuviera charlando educadamente sobre la logística de la fiesta. El costo total ascendió a $43.000. Toda una inversión, ¿no creen? Pero vale la pena por el hombre que amo. La sala estaba completamente en silencio ahora. Se podría haber oído caer un alfiler. Lo interesante, sin embargo, continué, es cómo se financiaron esos $43.000. Pensé que Graham y yo habíamos estado ahorrando juntos de nuestra cuenta conjunta, la cuenta que hemos compartido desde que nos casamos hace 5 años, la cuenta que se supone que representa nuestra asociación, nuestro futuro financiero compartido. Me giré para mirar directamente a Graham. Su rostro había perdido todo el color. Pero cuando revisé nuestros extractos bancarios, y lo hago regularmente, es parte de mi trabajo, descubrí algo fascinante. Solo $18.000 provinieron de nuestros ahorros reales. Los otros $25.000 fueron depositados hace 6 semanas mediante una transferencia bancaria de Morrison Capital Holdings. Jadeos de asombro recorrieron la multitud. Varias personas se giraron para mirarse, confundidas. Para los que llevan la cuenta, dije, Morrison Capital Holdings es la firma de capital de riesgo de Vanessa Morrison. Esa es Vanessa, justo ahí. Señalé hacia la mesa principal. Sentada en lo que se suponía que era mi asiento en la fiesta de cumpleaños de mi esposo. Todos los ojos en la sala se giraron hacia Vanessa. Parecía que quería que la tierra se la tragara. Ahora, me pregunté, ¿por qué la exnovia de mi esposo transferiría $25.000 a nuestra cuenta marital conjunta? Es increíblemente generoso, ¿no es así? A menos que hice una pausa, inclinando la cabeza pensativamente, a menos que no sea generosidad en absoluto. A menos que sea una inversión en su futuro. El silencio era absoluto ahora. Nadie comía. Nadie bebía. Todos me miraban, paralizados. Verán, investigué un poco más. Es mi especialidad, de hecho. Soy especialista forense. Rastreo el dinero y encuentro patrones para ganarme la vida. Y el patrón que encontré fue absolutamente fascinante. Comencé a caminar lentamente por el escenario, mis tacones resonando suavemente en la plataforma de madera. Reservas de hotel en San Francisco, Seattle y Miami durante los últimos 4 meses. Siempre 2 habitaciones reservadas. Siempre en fines de semana que Graham me dijo que estaba en rallies de motos o conferencias de la industria. Siempre pagado con la tarjeta corporativa de Morrison Capital Holdings. Alguien en el fondo de la sala jadeó audiblemente. Y este lugar, señalé alrededor del salón. El Grand Meridien en el que estamos ahora mismo, el depósito se pagó con la tarjeta American Express corporativa de Vanessa. Tengo el recibo junto con los recibos del pastel, el cuarteto de jazz y aproximadamente la mitad del catering. Graham estaba de pie ahora, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Kim, es suficiente. Oh cariño, apenas estoy empezando, dije dulcemente girándome para enfrentarlo directamente. Porque aquí es donde se pone realmente interesante. También encontré mensajes de texto de tu iPad que se sincroniza con nuestra cuenta compartida de iCloud. ¿Te olvidaste de esa función? Sus ojos se abrieron con algo cercano al pánico. Mensajes discutiendo nuestro futuro juntos, continué, mi voz llegando a cada rincón de la sala.
Mensaje sobre cómo manejar la situación de Kim después de la fiesta, sobre solicitar el divorcio discretamente para no perturbar tus relaciones laborales o la ronda de financiación de Vanessa. La sala estalló en murmullos de sorpresa. Varias personas tenían sus teléfonos fuera ahora, grabando esto. Perfecto. Que lo graben. Que lo publiquen en las redes sociales. Que todos lo vean. Así que en realidad, dije alzando la voz para ser escuchada por encima del creciente ruido, esta no es la fiesta del 40º cumpleaños de mi esposo financiada por nuestro matrimonio. Esta es la fiesta de presentación de Vanessa Morrison, financiada con sus cuentas corporativas, anunciando a todos ustedes que ella y Graham están juntos. Y yo, la esposa legal y real, se suponía que debía sentarme en la sección de invitados y verlo suceder en silencio, agradecida. Mi voz se había endurecido en esas últimas palabras. Graham se movía hacia el escenario ahora, su rostro sonrojado de ira o vergüenza. No podía distinguirlo y no me importaba. Está siendo ridícula, siseó mientras llegaba al escenario, haciendo una escena. Lo estoy, me giré para mirar a la sala de nuevo. Tengo capturas de pantalla, registros bancarios, recibos de hotel, un rastro financiero completo que documenta una aventura de 8 meses financiada parcialmente con nuestros bienes maritales conjuntos. Diría que eso vale la pena armar una escena, ¿no crees? Esto es una locura, dijo Vanessa, levantándose. Parecía furiosa y aterrorizada en igual medida. Graham, deberíamos irnos. Oh, por favor, no se vayan por mi cuenta, dije amablemente. Han invertido mucho en esta noche. $25.000 más el depósito del lugar, más todas esas habitaciones de hotel. Deberían quedarse y disfrutarlo. Miré mi reloj. Justo a tiempo. Aunque en realidad, quizás quieran irse en los próximos minutos, porque está a punto de haber un problema con el pago. Como si fuera una señal, Jennifer apareció en la entrada del salón. Se había cambiado a su chaqueta profesional de gerente de eventos y tenía su tableta en la mano. Parecía apropiadamente angustiada. Siento mucho interrumpir, dijo su voz resonando en la ahora silenciosa sala. Pero tenemos un problema urgente con la facturación del evento de esta noche. La tarjeta de crédito utilizada para el depósito ha sido denunciada por uso fraudulento. El momento fue perfecto. Impecable. El rostro de Vanessa se puso blanco. ¿Qué? Eso es imposible. ¿Lo es?, pregunté girándome hacia ella con fingida preocupación. Porque llamé a la protección contra fraudes de American Express hace unos 45 minutos. Tenía algunas preguntas sobre si una tarjeta corporativa emitida para gastos de negocios puede usarse legalmente para eventos personales. Resulta que no puede. De hecho, se considera malversación de fondos si los gastos no están relacionados con el negocio. Dejé que esa palabra flotara en el aire. Malversación. Y estoy bastante segura, continué, de que su junta directiva estaría de acuerdo en que la fiesta de cumpleaños de mi esposo no califica como un gasto comercial legítimo para Morrison Capital Holdings. El color desapareció por completo del rostro de Vanessa. Su firma de capital de riesgo estaba en medio de la recaudación de un importante nuevo fondo. Había hecho mi investigación. Un soplo de irregularidad financiera podría hundir todo el asunto. No puedes hacer esto, susurró. Ya lo hice. Su tarjeta corporativa está congelada pendiente de investigación, lo que significa que el depósito del lugar, todos los pagos anticipados a los proveedores. Todo está ahora en disputa. Jennifer dio un paso adelante interpretando su papel a la perfección. Me temo que si no podemos confirmar un pago válido en los próximos 30 minutos, nuestro seguro nos exige cerrar el evento de inmediato. Las regulaciones del Departamento de Salud nos prohíben continuar con el servicio de alimentos y bebidas cuando hay una disputa de pago. El caos estalló. Graham me agarró del brazo con la suficiente fuerza para hacerme daño. Arregla esto, Kim. Arregla esto ahora mismo. Me solté del brazo, mi voz se volvió gélida. ¿Arreglarlo? ¿Cómo arreglaste nuestro matrimonio acostándote con tu ex durante 8 meses? ¿Cómo arreglaste esta noche dándole mi asiento a ella y diciéndome que me sentara con los invitados? ¿Por qué exactamente debería arreglar algo, Graham? Porque estás siendo vengativa y mezquina. Estoy siendo honesta, dije.
Por primera vez en meses, estoy siendo completa y brutalmente honesta frente a todas estas personas. Me querías en la sección de invitados. Bien. Ahora soy una invitada, y los invitados no resuelven los problemas de los anfitriones. A nuestro alrededor, el salón se había sumido en un completo desorden. Vanessa estaba al teléfono, tratando frenéticamente de llamar a alguien, probablemente a su director financiero o a su abogado. Los padres de Graham parecían horrorizados. Su hermana había dejado de sonreír. Mi hermano Marcus apareció a mi lado. ¿Estamos bien? Estamos perfectos. Gracias por estar aquí. Sonrió. No me lo perdería por nada. Volví al micrófono por última vez. El salón se había sumido en un caos total. Los invitados estaban de pie ahora, algunos recogiendo sus cosas, otros agrupados, susurrando frenéticamente. Vanessa seguía al teléfono, su rostro pálido y angustiado. Graham estaba congelado cerca del escenario, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Jennifer estaba en la entrada con su tableta, interpretando su papel a la perfección, respondiendo preguntas de invitados confundidos sobre la situación del pago, manteniendo la apariencia profesional de alguien que simplemente hace su trabajo. Golpeé el micrófono 2 veces. El feedback chirrió por los altavoces, cortando el ruido. Todos se giraron para mirarme de nuevo. Señoras y señores, dije, mi voz tranquila y clara. Pido disculpas por la interrupción de su velada. Desafortunadamente, debido a problemas de pago que están completamente fuera de mi control, parece que esta celebración terminará antes de lo planeado. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. Les animo a todos a tomar una porción de ese espectacular pastel al salir. Realmente costó una fortuna, y sería una pena desperdiciarlo. Gracias por venir. Espero que hayan disfrutado de la fiesta mientras duró. Dejé el micrófono con cuidado y bajé del escenario. Graham me alcanzó en las puertas del salón. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca, no lo suficientemente fuerte como para hacerme daño, pero lo suficientemente firme como para detenerme. Tenemos que hablar de esto, dijo, su voz baja y urgente. Estás exagerando. Esto es una locura. Me solté la muñeca y me acerqué a él, lo suficientemente cerca como para que solo él pudiera oírme. Mi abogada se pondrá en contacto, dije, mi voz helada. Sofía Pacheco de Blackwell and Associates. Ella te explicará cómo funcionan los bienes gananciales en este estado, y por qué esos $25.000 que Vanessa depositó en nuestra cuenta conjunta me pertenecen la mitad a mí. También te explicará qué sucede cuando alguien usa bienes maritales para financiar una aventura. Sus ojos se abrieron de par en par, esto es. No puedes. Ya lo he hecho, dije. Tomaste una decisión esta noche, Graham. Elegiste hacerme pequeña, borrarme, reducirme a una invitada en mi propia vida. Solo me estoy asegurando de que todos vean exactamente cómo es esa decisión. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Detrás de mí podía oír al personal del lugar comenzando a cerrar. Las luces se encendían, el equipo de música se guardaba, los camareros comenzaban a limpiar las mesas. La fiesta había terminado. Pero para mí, todo acababa de empezar. La primera llamada llegó a las 6:15 de la mañana siguiente. Estaba tumbada en el dormitorio de mi infancia en casa de mi madre, mirando al techo, tratando de convencer a mi cuerpo de que dormir todavía era posible aunque mi mente iba a 1000 por hora. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. El nombre de Graham apareció en la pantalla. Lo dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz. Volvió a sonar 2 minutos después, luego otra vez y otra vez. Para el mediodía, había llamado 17 veces. No respondí a ninguna. Los mensajes de texto comenzaron alrededor de la 1 de la tarde. La gente está hablando. Me avergonzaste. Lo arruinaste todo. Lo borré sin responder. 20 minutos después. Lo siento. Hablemos de esto. Podemos arreglarlo. Borrar. 1 hora después. Por favor. Kim, por favor. Cometí un error. No tires por la borda 5 años por un estúpido error. Me quedé mirando ese último mensaje por un largo momento. Un error.
Como si la aventura hubiera sido un único lapso de juicio en lugar de 8 meses de engaño deliberado. Bloqueé su número. Marcus se había quedado conmigo ese primer fin de semana. Me había llevado a casa de nuestra madre justo después de la fiesta mientras yo me sentaba en el asiento del copiloto tratando de no desmoronarme por completo. Ahora se sentaba frente a mí en la mesa de la cocina de ella, bebiendo café mientras mamá horneaba por estrés en el fondo. Había hecho 3 tandas de galletas con chispas de chocolate, 2 panes de plátano y actualmente estaba trabajando en un bizcocho de limón. La cocina olía a azúcar, mantequilla y consuelo. Deberías comer algo, dijo Marcus, empujando un plato de galletas hacia mí. Cogí una pero no la mordí. No tengo hambre. Necesitas comer de todos modos. Mi madre se giró desde la batidora. Tienes razón, cariño. No has tomado nada más que café desde anoche. Le di un pequeño mordisco a la galleta para complacerlos. Estaba buena. Bordes crujientes, centro blando, exactamente como me gustaban, pero en mi boca sabía a cartón. Marcus estaba mirando su teléfono, su expresión se oscurecía. ¿Has mirado las redes sociales? No. Probablemente sea inteligente. Giró su teléfono para mostrármelo de todos modos. Pero debería saber que la historia se está extendiendo. Miré la pantalla. Alguien había publicado un vídeo de la fiesta. Estaba tembloroso, claramente filmado con un teléfono que alguien intentaba ocultar, pero el audio era lo suficientemente claro. Mi voz, amplificada por el micrófono, solo $18,000 provinieron de nuestros ahorros reales. Los otros 25,000 fueron depositados hace 6 semanas mediante una transferencia bancaria de Morrison Capital Holdings. El vídeo había sido visto 43,000 veces. La sección de comentarios era una zona de guerra. Algunas personas me llamaban vengativa, dramática, loca. Pero significativamente más estaban de mi lado. ¿Viste lo que le hizo al principio? Le dio su asiento a su amante. Ella planeó toda esta fiesta y él la humilló delante de todos. Tenía todo el derecho. El hecho de que lo documentara todo y los expusiera a ambos es icónico. Marcus siguió desplazándose. Hay como 6 vídeos diferentes desde distintos ángulos. Está por todo Twitter, TikTok, Instagram. Algunos lo llaman la fiesta de la venganza del año. Genial, dije secamente. Soy viral. Eres una heroína para mucha gente, corrigió. Especialmente para las mujeres. Les encanta esto. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía Pacheco. Vi los vídeos. Bien hecho. Llamó a mi oficina esta mañana. Ha contratado a Richard Brennan de Sterling y Cross. Gran firma. Esto se va a poner feo, pero estamos listos. Presentaré la demanda el lunes por la mañana. No te comuniques directamente con Graham. Que todo pase por mí. Respondí, entendido. Marcus se reclinó en su silla. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora esperamos, dije. Sofía presenta los papeles del divorcio el lunes. Graham lo pelea. Pasamos por la presentación de pruebas, mediación. Probablemente un acuerdo. Llevará meses. ¿Y Vanessa? Sonreí levemente. Vanessa tiene problemas más grandes que yo. Para el miércoles, la carrera de Vanessa se estaba desmoronando en tiempo real. La investigación de American Express avanzó más rápido de lo que esperaba. Aparentemente, cuando denuncias una posible malversación de fondos con una tarjeta corporativa, se lo toman en serio. Para el martes por la tarde, la junta directiva de Morrison Capital Holdings había sido notificada. Para el miércoles por la mañana, Vanessa había sido puesta en licencia administrativa pendiente de una auditoría interna. Marcus me mostró los titulares de los blogs de tecnología durante el desayuno. CEO de Morrison Capital puesta en licencia en medio de investigación por fraude. Vanessa Morrison se aparta durante investigación de tarjeta corporativa. Los artículos eran cuidadosos con su lenguaje. Mucho presunto y pendiente de investigación, pero el daño estaba hecho. Morrison Capital estaba en medio de la recaudación de un fondo de $50 millones de inversores institucionales. Un soplo de irregularidad financiera, incluso solo la apariencia de ella,
era catastrófico. Para el viernes, Vanessa había renunciado como CEO para buscar otras oportunidades. Los inversores se retiraron. La recaudación de fondos colapsó. Su reputación en el mundo del capital de riesgo estaba destruida. Debería haberme sentido triunfante. Esto era exactamente lo que pretendía cuando hice esa llamada a American Express. En cambio, me sentí vacía. No porque me arrepintiera. No lo hacía. Vanessa había tomado decisiones: usar fondos corporativos para gastos personales, participar en el plan de Graham para humillarme públicamente, sentarse en mi asiento con esa sonrisa burlona en su rostro. Pero ver su carrera desintegrarse en tiempo real me recordó que toda esta situación estaba destruyendo múltiples vidas, no solo la mía. Luego recordé esa sonrisa burlona y el sentimiento de vacío pasó. La familia de Graham guardó un silencio absoluto. Ni llamadas ni mensajes, nada. Su hermana Bethany, que se había reído tanto de mi humillación, me bloqueó en todas las redes sociales. Su padre, Kenneth, que había alzado su copa a Vanessa como si fuera la hija pródiga que regresaba a casa, evitó el club de campo que sabía que yo visitaba ocasionalmente con mis padres. Pero al sexto día, su madre llamó. Kim. La voz de Diane era rígida, formal. Creo que deberíamos hablar. Nos encontramos en una cafetería cerca de su casa en los suburbios. Era un lugar pequeño, del tipo con muebles desiguales y arte local en las paredes. Diane ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de esquina con una taza de té que no estaba bebiendo. Parecía cansada, más vieja de lo que recordaba, aunque solo había pasado una semana. Me senté frente a ella sin pedir nada. Lo que hiciste en la fiesta fue cruel, dijo sin preámbulos. Esperé, no me defendí. Solo dejé que dijera lo que había venido a decir. Graham es mi hijo y sí, cometió errores, pero lo humillaste frente a 200 personas. Destruiste su reputación, su relación, su... ¿Lo sabías?, la interrumpí. Se detuvo a media frase. ¿Qué? Saqué mi teléfono, abrí las capturas de pantalla que había guardado y se lo deslicé por la mesa. ¿Sabías que Graham y Vanessa habían estado planeando esto durante meses? ¿Qué discutieron cómo manejar la situación de Kim después de la fiesta? ¿Que la fiesta que pasé 4 meses planeando se suponía que era su debut público? Diane cogió mi teléfono con manos temblorosas. Observé su rostro mientras leía los mensajes, vi cómo el color se desvanecía de sus mejillas. No lo sabía, susurró. Él nos dijo. Dijo que se habían estado distanciando, que estabas demasiado concentrada en el trabajo, que Vanessa era solo una amiga que lo ayudaba con contactos de negocios. ¿Y le creíste? Sí. Me miró y por primera vez vi algo más que hostilidad en sus ojos. Vergüenza. Quería creerle. Vanessa siempre fue tan exitosa, conectada. Pensé que sería buena para su carrera. No pensé. No sabía que planeaba dejarte por ella. Te reíste, dije en voz baja. Cuando le dio mi asiento. Te reíste. Lo sé. Su voz se quebró ligeramente. Pensé que era solo. No sé lo que pensé. Que era una broma, tal vez, que tú habías estado de acuerdo de alguna manera. No entendí lo que realmente estaba sucediendo hasta más tarde y para entonces. Dejó mi teléfono con cuidado. Lamento haberme reído por no ver, por no cuestionar. Lo siento. Asentí lentamente. Gracias. Nos sentamos en silencio por un largo momento. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Diane. Ahora me divorcio de tu hijo y sigo con mi vida. Parecía que quería discutir, pero no lo hizo. En cambio simplemente asintió y se levantó, dejando su té intacto sobre la mesa. La vi alejarse y sentí que algo cambiaba. No perdón exactamente, pero quizás el comienzo de ello. 2 semanas después de la fiesta, mi jefa Margaret me llamó a su oficina. Me había estado preparando para esta conversación. Los chismes de la oficina viajan rápido, y sabía que todos en la firma se habían enterado de lo que pasó. Esperaba incomodidad, tal vez alguna sugerencia amable de que me tomara un tiempo personal para lidiar con las cosas. En cambio, Margaret me sonrió. Cierra la puerta y siéntate, dijo. Lo hice.
He estado revisando tus archivos de casos, comenzó. Tu trabajo en el caso de fraude de Petra en el último trimestre fue excepcional. Y me enteré de tu situación personal. La forma en que lo documentaste todo, construiste un caso irrefutable contra tu esposo. Sentí que mi cara se sonrojaba. No pretendía traer drama personal a. Levantó una mano. Déjame terminar. Estamos creando una nueva división centrada específicamente en la investigación de fraude corporativo. Casos de alto riesgo, rastros financieros complejos, el tipo de trabajo que requiere a alguien que no solo sea técnicamente hábil, sino también estratégico e inquebrantable bajo presión. Se inclinó hacia adelante. Quiero que tú la dirijas. La miré fijamente. ¿Qué? Un aumento significativo, un equipo completo bajo tu mando, casos de alto perfil. Serías perfecta para ello. ¿Me estás ofreciendo un ascenso porque expuse la aventura de mi esposo? Margaret se rió. Te estoy ofreciendo un ascenso porque eres brillante en la investigación forense. Lo que hiciste en tu vida personal solo confirmó lo que ya sabía sobre tus habilidades. Eres minuciosa, estratégica y no te quiebras bajo presión. Esas son exactamente las cualidades que necesitamos para este puesto. El salario que mencionó era casi el triple de lo que ganaba actualmente. Acepté en el acto. Al salir de su oficina, sentí algo que no había sentido desde antes de encontrar esa tarjeta de hotel hace 3 meses. Esperanza. La esperanza duró exactamente 11 días. Eso es lo que tardó Sofía en llamarme con la noticia de que la primera sesión de mediación estaba programada. El próximo martes, dijo por teléfono. A las 10 de la mañana en nuestras oficinas. Graham ha contratado a Richard Brennan de Sterling y Cross. Conocía ese nombre. Todos en la comunidad legal conocían ese nombre. Sterling y Cross era la firma que contratabas cuando querías jugar duro, cuando querías intimidar a la otra parte para que se sometiera, cuando tenías dinero de sobra para litigios agresivos. Esa es una elección cara, dije. Muy cara. Lo que me dice que Graham está más seguro financieramente de lo que pensábamos, o está lo suficientemente desesperado como para endeudarse por esta pelea. Sospeché que era lo segundo. ¿Estamos listas? Estamos listas, dijo Sofía con confianza. Tengo todo organizado. Registros financieros, capturas de pantalla de mensajes, recibos de hotel, toda la cronología. No sabrá lo que le ha golpeado. La sala de conferencias de Blackwell and Associates era agresivamente estéril. Paredes blancas, mesa de cristal, sillas de cuero que probablemente eran caras pero se sentían frías y poco acogedoras. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo proyectando todo en un resplandor duro y clínico. Llegué 15 minutos antes con Sofía. Preparamos nuestros materiales en un lado de la mesa, carpetas organizadas, documentación impresa, tabletas con copias digitales de todo. Graham llegó exactamente a tiempo con Richard Brennan. No había visto a mi esposo en persona desde la fiesta hacía 4 semanas. Parecía diferente, más pequeño de alguna manera. Su rostro estaba más delgado con ojeras. Su traje era el mismo azul marino que había usado en la fiesta, pero ahora parecía arrugado, como si quizás no lo hubieran llevado a la tintorería desde entonces. No me miró a los ojos. Richard Brennan, por otro lado, era exactamente lo que esperaba. 50 y tantos años, pelo plateado, traje caro, postura segura. Llevaba un maletín de cuero que probablemente costaba más que mi primer coche y tenía el porte de alguien que había ganado muchas más batallas de las que había perdido. Señora Holloway, dijo extendiendo su mano sobre la mesa. Richard Brennan. Un placer conocerla, aunque desearía que fuera en circunstancias diferentes. Le estreché la mano brevemente. Su apretón era firme, calculado para proyectar fuerza sin llegar a la agresión. Empecemos, dijo Sofía, acomodándose en su silla con la facilidad de alguien en su propio terreno. Richard comenzó con las demandas, leyendo de una lista preparada como si estuviera pidiendo de un menú. Graham quería la casa adosada, la mitad de mis cuentas de jubilación y una pensión compensatoria, específicamente 3 años a $4,000 al mes porque, como dijo Richard, el reciente ascenso de la señora Holloway ha cambiado significativamente el panorama financiero de este matrimonio. Sentí que se me tensaba la mandíbula.
Quería una pensión compensatoria de mí. Después de todo. Sofía no se inmutó. Se lo esperaba. Interesante, dijo su voz agradable y profesional. Permítame presentar nuestra contrapropuesta. Deslizó una carpeta por la mesa hacia Richard. Él la abrió, sus ojos escaneando la primera página. La señora Holloway se queda con la casa adosada, comenzó Sofía. Ya que hizo el pago inicial con dinero de la herencia de su abuela, bienes prematrimoniales que están bien documentados. Tenemos los registros bancarios que muestran la transferencia del patrimonio de su abuela directamente a la cuenta personal de la señora Holloway 6 meses antes del matrimonio. Richard tomó una nota pero no dijo nada. Los ahorros conjuntos se dividen al 50/50. Eso incluye los $25.000 depositados por Vanessa Morrison de Morrison Capital Holdings. La cabeza de Graham se levantó de golpe. Ese dinero fue un regalo. Un regalo depositado en una cuenta marital conjunta se convierte en bien ganancial bajo las leyes de propiedad comunitaria del Estado, dijo Sofía con suavidad. La mitad le pertenece a la señora Holloway, independientemente de la fuente. Richard levantó una mano. Continué. El señor Holloway pagará a la señora Holloway una pensión compensatoria durante 3 años a $2.000 al mes, calculada en base a la duración de 5 años del matrimonio y su patrón de engaño financiero durante ese matrimonio. Patrón de engaño es una acusación fuerte, dijo Richard. Sofía deslizó otra carpeta por la mesa. Esta era más gruesa. Recibos de hotel que documentan los viajes del señor Holloway con Vanessa Morrison durante un periodo de 8 meses. Extractos de tarjetas de crédito que muestran cargos por regalos, cenas y alojamiento. Y mensajes de texto del iPad del señor Holloway discutiendo planes para su futuro juntos y estrategias para manejar la situación de Kim. Vi cómo el rostro de Graham se ponía pálido. Además, continuó Sofía, su voz adquiriendo un filo. Tenemos recibos que muestran que el señor Holloway cargó aproximadamente $6.000 a su tarjeta de crédito corporativa emitida por el empleador para gastos personales directamente relacionados con su aventura extramatrimonial. La expresión de Richard se tensó. El fraude con tarjeta corporativa es una acusación grave. Es una violación grave, coincidió Sofía. El contrato de trabajo del señor Holloway y la política de ética de su empresa son bastante claros sobre el uso personal de los recursos corporativos. Tenemos documentación de habitaciones de hotel, cenas y regalos cargados a su tarjeta American Express corporativa entre enero y agosto de este año. Ninguno de estos gastos estaba relacionado con el negocio. Graham parecía que iba a vomitar. Richard cerró la carpeta con cuidado. Necesitaremos revisar esta documentación y volver a reunirnos. Por supuesto, dijo Sofía amablemente. La mediación terminó 20 minutos después sin llegar a un acuerdo, pero la dinámica de poder había cambiado. Richard sabía que teníamos munición. Munición real, documentada y legalmente procesable. Mientras recogíamos nuestros materiales, Graham finalmente me miró directamente. Kim, comenzó. No lo hagas, dije en voz baja. Simplemente no lo hagas. Salí sin mirar atrás. 3 semanas después mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Por favor, necesito verte. Solo un café. Déjame explicarte. Graham. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Sofía me había dicho explícitamente que no me comunicara directamente con Graham. Se suponía que todo debía pasar por los abogados. Verlo en persona era probablemente una idea terrible. Pero sentía curiosidad. Curiosidad por saber qué explicación pensaba que podría ofrecer. Curiosidad por saber si realmente creía que podíamos arreglar esto. Respondí, cafetería del centro. Mañana a las 2 de la tarde 30 minutos. Eso es todo. El café estaba lleno con el ajetreo de la tarde. Autónomos en portátiles, estudiantes estudiando, el silbido y el chirrido de la máquina de espresso proporcionando ruido blanco. Graham ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de esquina con 2 tazas de café frente a él. Una era mi pedido habitual, tueste medio con crema sin azúcar. Se había acordado. Se levantó cuando me vio, luego pareció inseguro de si debía abrazarme, darme la mano o simplemente volver a sentarse. Eligió lo último.
Me senté frente a él y envolví mis manos alrededor de la taza caliente sin beber. Se veía peor que en la mediación, sin afeitar. Su camisa estaba arrugada. Necesitaba un corte de pelo. Te echo de menos, dijo de inmediato como si hubiera estado conteniendo las palabras y estallaran en el momento en que me senté. Kim, te echo tanto de menos. Cometí un error terrible. Vanessa y yo. Se acabó. Nunca fue real. Eres mi esposa. Podemos arreglar esto. Bebí un sorbo de mi café y esperé. La fiesta continuó, las palabras saliendo más rápido ahora. Fue idea suya. Todo. Quería hacer algún tipo de declaración, mostrar a todos que estábamos juntos. Debería haber dicho que no. Debería haberte protegido. Fui débil y estúpido y lo siento mucho. Dejé mi taza con cuidado. Graham, vi los mensajes. Durante meses. Tú y Vanessa planeando vuestro futuro juntos, discutiendo cómo manejarme después de la fiesta. Esa no fue idea suya. Fue de ambos. Extendió la mano sobre la mesa para coger la mía. Me aparté. La gente comete errores, dijo desesperadamente. La gente se confunde. Toman malas decisiones. Pero eso no significa. Esto no fue un error, interrumpí. Un error es olvidar nuestro aniversario o decir algo hiriente en una discusión. Lo que tú hiciste fueron 8 meses de decisiones deliberadas. Elegiste acostarte con ella. Elegiste ocultármelo. Elegiste llevarla de viaje mientras me decías que estabas en rallies. Elegiste dejar que depositara dinero en nuestra cuenta conjunta. Elegiste planear un futuro con ella mientras seguías durmiendo en nuestra cama todas las noches. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas de verdad. Puedo cambiar, dijo. Te quiero. Lo miré de verdad, y traté de encontrar al hombre con el que me había casado hacía 7 años. El tipo encantador que había tomado notas durante mi presentación. La pareja que había llorado durante nuestros votos matrimoniales. Pero todo lo que pude ver fue al hombre que había susurrado, aquí no. Siéntate con los invitados, y le había dado mi asiento a otra mujer. No, dije en voz baja. No me quieres. Quieres la vida que construí para nosotros. Te encanta que yo manejara las finanzas para que tú no tuvieras que pensar en ellas. Te encanta que yo planeara los eventos sociales y hiciera que todo funcionara sin problemas. Te encanta que yo fuera estable y confiable y te hiciera la vida más fácil. Me levanté. Pero no me quieres a mí. Si me quisieras, no habrías regalado mi asiento. No me habrías humillado frente a 200 personas. No me habrías borrado de tu futuro mientras yo estaba planeando tu fiesta de cumpleaños. Kim. Hemos terminado, Graham. Firma los papeles. Salí del café y no miré atrás. Esta vez, solo sentí alivio. El jueves por la noche, 2 días después de la reunión en la cafetería, Sofía me llamó. Necesito que vengas a mi oficina, dijo. Esta noche si es posible. Encontré algo. Conduje al centro, mi mente repasando posibilidades. ¿Había hecho Graham algo estúpido? ¿Nos había demandado Vanessa? ¿Había descubierto la investigación de American Express algo que pudiéramos usar? La oficina de Sofía estaba en el piso 14 de una torre de cristal en el centro. Cuando llegué, tenía hojas de cálculo cubriendo cada superficie de su escritorio. Siéntate, dijo. Me senté. Requerimos los registros financieros de Graham como parte de la presentación de pruebas, comenzó. Tarjetas de crédito, extractos bancarios, solicitudes de préstamos, todo. Giró su portátil hacia mí. La pantalla mostraba una hoja de cálculo con filas y filas de números resaltados en diferentes colores. Está en la ruina, dijo sin rodeos. Peor que en la ruina. Tiene una deuda de $83.000. Miré los números, sin procesarlos del todo. ¿Cómo es posible? Su salario es bueno. Nuestros gastos siempre fueron manejables. Sofía señaló elementos específicos, su dedo recorriendo las columnas. Regalos para Vanessa. $5.000 en Tiffany's, $3.000 en Nordstrom.
Habitaciones de hotel en San Francisco, Seattle, Miami. Siempre los lugares de alta gama. La motocicleta Norton que mandó. $12,000. Cenas en restaurantes caros. Viajes de fin de semana. Joyería. Ha estado financiando toda esta aventura a crédito durante 8 meses. El vestido de seda color champán. La forma segura en que Vanessa se movía. La facilidad con la que Graham había viajado para sus viajes de negocios. Todo ello comprado con dinero prestado. Yo no sabía nada. ¿Y los pagos de la casa?, pregunté con la garganta apretada. Al día, dijo Sofía. Esos no los podía ocultar porque salían de la cuenta conjunta que tú supervisabas. Pero todo lo demás. Tarjetas de crédito solo a su nombre, préstamos personales que no firmaste, incluso un préstamo de día de pago del mes pasado. Los agotó todos. ¿Richard lo sabe? Todavía no. Lo descubrirán en su propia revisión de los documentos, pero nosotros lo encontramos primero. Se reclinó en su silla. Esto lo cambia todo. Graham no es solo infiel. Es financieramente imprudente y está enterrado en deudas secretas. Si siguieras casada con él, parte de esta deuda podría convertirse en tu problema, dependiendo de las leyes estatales y el momento. Me sentí mal. ¿Qué hacemos? Sofía sonrió sombríamente. Lo usamos como palanca. 2 días después, Richard Brennan llamó a Sofía con una oferta de acuerdo. Me incluyó en la llamada para que pudiera escucharlo de primera mano. Mi cliente está preparado para ofrecer lo siguiente, comenzó Richard, su voz cuidadosamente neutral. División al 50/50 de todos los bienes maritales reales. La señora Holloway se queda con la casa adosada basándose en la documentación de la herencia prematrimonial. El señor Holloway pagará una pensión compensatoria de $2,000 al mes durante 3 años. Y el señor Holloway asume la responsabilidad exclusiva de todas las deudas contraídas únicamente a su nombre durante el matrimonio. Esa última parte era clave. Graham se haría cargo de los $83,000 de su deuda secreta. Después de que terminó la llamada, Sofía me miró. Esta es en realidad una oferta justa, dijo. Mejor que justa, dado que probablemente podríamos presionar para conseguir más. Pero significaría meses, quizás años de litigio. Comparecencias en el tribunal, declaraciones, tu nombre ligado al suyo en documentos públicos. Más oportunidades para que las cosas se pongan feas. Pensé en lo que quería. ¿Quería venganza? Quería arrastrar a Graham por el barro, exponer cada secreto, hacerle pagar de todas las formas posibles. ¿O quería libertad? ¿Qué recomiendas?, pregunté. Sofía sonrió. Recomiendo la libertad. Ya has ganado, Kim. Lo expusiste públicamente. Protegiste tus bienes. Construiste una nueva carrera. Tienes una nueva vida esperándote. Alargar esto solo te mantiene atada a él. Tenía razón. Aceptémoslo, dije. Firmé los papeles del acuerdo esa noche. 4 meses después de la fiesta que terminó mi matrimonio, todo había terminado oficialmente. La tinta de los papeles del acuerdo apenas estaba seca cuando empecé a buscar apartamento. No podía quedarme en casa de mi madre para siempre. Por mucho que apreciara su apoyo el horneado por estrés, las constantes ofertas de té, la forma en que dejaba pequeñas notas de ánimo en mi almohada, necesitaba mi propio espacio. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía construir algo nuevo desde cero. Pasé 3 fines de semana recorriendo apartamentos con una agente inmobiliaria llamada Patricia, que no hizo preguntas sobre por qué una mujer recién divorciada buscaba un apartamento de una habitación en lugar de intentar quedarse con la casa familiar. La mayoría de los lugares eran deprimentes. Distribuciones clónicas en edificios sin alma. Paredes beige y encimeras de laminado y el vago olor de las vidas de otras personas. Entonces Patricia me mostró el loft. 8º piso de un edificio de almacenes reconvertido en el centro. Paredes de ladrillo visto. Suelos de madera originales que crujían ligeramente al caminar sobre ellos. Ventanales de suelo a techo con vistas al horizonte de la ciudad, ofreciendo una vista que hacía que todo el espacio pareciera más grande de lo que realmente era. Era más pequeño que la casa que Graham y yo habíamos compartido.
sin patio, sin segundo dormitorio para los hipotéticos hijos que hablábamos vagamente de tener algún día. Pero era mío. Hice una oferta esa misma tarde. El pago inicial provino de mi parte de la venta de la casa, más la bonificación de mi nuevo puesto. Cuando todo el papeleo se completó, era la única propietaria de un espacio que me pertenecía por completo a mí. El día de la mudanza fue un sábado a principios de octubre. El aire tenía esa calidad fresca que hace que el otoño se sienta como nuevos comienzos y nuevas posibilidades. Marcus apareció a las 8 de la mañana con su camioneta y 2 de sus amigos del gimnasio. Mis padres llegaron una hora después con café y donuts y una alarmante cantidad de suministros de organización que mi madre había comprado en alguna tienda de artículos para el hogar. Pasamos el día subiendo cajas por el ascensor, montando muebles de cajas planas, discutiendo amistosamente sobre si el sofá debía mirar a las ventanas o a la televisión. Mi madre hizo cortinas para el dormitorio, simples paneles de lino en un gris suave que filtraban la luz de la mañana sin bloquearla por completo. Mi padre instaló estantes flotantes en lo que se convertiría en mi oficina en casa, asegurándose de que cada uno estuviera perfectamente nivelado, comprobando y volviendo a comprobar con el tipo de cuidado meticuloso que me hizo darme cuenta de dónde había sacado mi atención al detalle. Marcus trajo pizza y cerveza alrededor de las 6, cuando todos estábamos agotados, cubiertos de polvo y rodeados de cajas de cartón vacías. Nos sentamos en mi nuevo sofá, un sofá seccional de color gris oscuro que había elegido yo misma sin tener que llegar a un acuerdo con nadie, y vimos la puesta de sol sobre la ciudad. El cielo se tiñó de naranja, rosa y púrpura, los edificios capturando la luz como si estuvieran en llamas. «Lo lograste», dijo Marcus en voz baja, tomando un sorbo de su cerveza. Miré a mi alrededor. Mis obras de arte en las paredes, piezas abstractas con colores llamativos que siempre me habían encantado pero que Graham había dicho que eran demasiado para la casa. Mis libros en las estanterías, organizados como yo quería. Mis muebles, mis elecciones, mi vida. Sí, dije. Realmente lo hice. Por primera vez en meses sentí algo que no era ira ni dolor, ni la vacía satisfacción de ganar una batalla. Sentí paz. El trabajo se convirtió en mi santuario. La nueva división que dirigía, investigación de fraude corporativo, comenzó con solo 5 personas, 3 analistas senior con los que había trabajado antes, más 2 nuevas contrataciones recién salidas de programas de contabilidad forense. Nos instalamos en una esquina de la oficina que antes se usaba como almacén. Luché por un mejor equipo, monitores dobles para todos, acceso a herramientas de bases de datos mejoradas, una sala de conferencias adecuada en lugar del espacio improvisado que nos habían asignado. Nuestro primer caso importante llegó en noviembre. Una empresa manufacturera sospechaba que su director financiero estaba malversando fondos a través de una red de empresas fantasma. La junta había notado discrepancias pero no podía rastrear el dinero. Ahí es donde entramos nosotros. Asigné a diferentes miembros del equipo a diferentes aspectos de la investigación: registros bancarios, contratos de proveedores, autorizaciones de pago, gastos de viaje. Construimos una cronología que abarcaba 3 años, rastreando cada transacción sospechosa, cada patrón inusual. El director financiero había sido astuto. Había escondido bien el dinero, superponiendo transacciones a través de múltiples cuentas, usando proveedores legítimos como tapadera para facturas falsas. Pero había dejado un rastro. Siempre dejan un rastro. Lo encontramos, lo documentamos, construimos un caso tan irrefutable que el equipo legal de la compañía llegó a un acuerdo con el director financiero antes de que llegara a los tribunales. La empresa manufacturera recuperó $4 millones. Nuestro segundo caso se cerró en enero, un esquema de fraude de seguros que involucraba reclamaciones falsificadas y sobornos a proveedores médicos. Rastreamos el dinero a través de 6 estados y 17 cuentas diferentes. Otra victoria. Para marzo, mi jefa Margaret estaba presentando nuestra división en la reunión trimestral de liderazgo. Se paró frente a todo el equipo de gestión de la firma y me llamó: el futuro de la investigación forense en esta empresa. Las publicaciones de la industria comenzaron a llamar. ¿Podría hablar en una conferencia en Chicago? ¿Estaría interesada en escribir un artículo sobre el reconocimiento de patrones en la investigación de fraudes? ¿Tenía tiempo para una entrevista sobre la creación de equipos forenses eficaces?
Mi carrera, en la que siempre había sido buena pero nunca particularmente apasionada, de repente se sintió como más que un simple trabajo. Se sintió como un propósito. Estaba teniendo un impacto real. Atrapando a personas que pensaban que eran demasiado inteligentes para ser atrapadas. Protegiendo a las empresas de amenazas internas, usando las mismas habilidades que había usado para desmantelar el engaño de mi propio esposo para ayudar a otras personas a encontrar la verdad. Era buena en esto, mejor que buena, y la gente finalmente lo estaba reconociendo. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, me detuve en una cafetería cerca de mi oficina durante mi hora de almuerzo. Era un lugar pequeño del tipo con muebles desiguales y arte local en las paredes y baristas que recordaban tu pedido. Había empezado a ir allí regularmente, disfrutando del anonimato de ser solo una cliente más en lugar de esa mujer del vídeo viral de la fiesta. Estaba esperando mi latte cuando la vi. Vanessa Morrison. Estaba sentada sola en una mesa de esquina, mirando su portátil, vestida con vaqueros y un suéter sencillo en lugar de la ropa de diseñador con la que siempre la había visto. Llevaba el pelo recogido en una simple cola de caballo. Sin maquillaje, sin joyas, excepto por unos pequeños pendientes de botón. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida. Nuestros ojos se encontraron a través de la cafetería. Por un largo momento simplemente nos miramos. Cada instinto me decía que cogiera mi café y me fuera. Evitar la incomodidad, la posible confrontación, el recordatorio de todo lo que había sucedido. Pero estaba cansada de huir de las cosas. Cogí mi latte y me acerqué a su mesa. Vanessa. Me miró, su expresión cautelosa. Kim. No estaba segura de si me hablarías. Me senté frente a ella sin pedir permiso. Yo tampoco estaba segura, pero tengo curiosidad. ¿Qué pasó después de todo? Cerró su portátil lentamente. ¿Quieres la respuesta honesta? No habría preguntado de otra manera. Exhaló y vi algo en su rostro que nunca había visto antes. Agotamiento, quizás incluso arrepentimiento. Perdí mi firma, dijo en voz baja. La junta me obligó a irme cuando concluyó la investigación de American Express. No importó que finalmente devolviera todo el dinero. El daño estaba hecho. Los inversores se retiraron de la recaudación de fondos. Los socios se fueron. Todo colapsó. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café como si necesitara algo a lo que aferrarse. Tuve que liquidarlo todo para cubrir deudas y honorarios legales. El apartamento, el coche, la cartera de inversiones. Ahora trabajo como consultora. Clientes pequeños, nada que ver con lo que tenía antes. Básicamente estoy empezando de nuevo. Debería haber sentido satisfacción. Esto era exactamente lo que pretendía cuando llamé a American Express esa noche. Pero en cambio sentí algo más complicado. No exactamente simpatía, sino el reconocimiento de que su vida se había desmoronado tan completamente como la mía. Lo siento, dijo mirándome directamente. Por lo que te hicimos, por mi parte en ello. Fue cruel y cobarde. Merecías algo mejor. Consideré su disculpa, la sopesé contra el recuerdo de su sonrisa burlona mientras se deslizaba en mi asiento, contra los meses de planificación secreta, contra la forma casual en que había ayudado a Graham a borrarme de su vida. Sí, dije finalmente. Merecía algo mejor. Pero de una manera extraña, me diste algo inesperado. Parecía confundida. Claridad, continué. Pasé 5 años haciéndome más pequeña para encajar en la vida de Graham. Haciendo concesiones, ignorando mis instintos, convenciéndome de que la estabilidad era lo mismo que la felicidad. Tú me mostraste exactamente lo que valía esa vida, lo que valía él. Vanessa asintió lentamente. Me contactó el mes pasado. Sentí un destello de algo. No celos, solo curiosidad. Quería intentarlo de nuevo, continuó. Dijo que había cometido un error, que éramos buenos juntos, que podíamos hacer que funcionara ahora que el divorcio era definitivo. ¿Qué dijiste? Dije que no. Una risa amarga. Resulta que él tampoco era el premio que ninguna de las dos pensábamos que era. Está en la ruina, desesperado y todavía culpando a todos menos a sí mismo de cómo ha resultado su vida. Nos sentamos en silencio por un momento.
Dos mujeres que habían sido cambiadas por las decisiones del mismo hombre, que habían perdido algo pero quizás también habían ganado algo. ¿Eres feliz ahora?, preguntó Vanessa. Vi artículos sobre tu ascenso, el éxito de tu división. Lo soy, dije sorprendida de darme cuenta de que lo decía en serio. Realmente feliz, no cómoda ni estable ni asentada. Feliz. Me alegro, dijo y sonó como si lo dijera de verdad. Hablamos durante 20 minutos más. No como amigas, nunca lo seríamos, sino como dos personas que habían sobrevivido a la misma tormenta y habían salido al otro lado cambiadas. Cuando me fui me sentí más ligera de alguna manera. La ira que había estado llevando durante meses, los bordes afilados de la traición y el dolor, finalmente se habían suavizado en algo que podía sostener sin cortarme. No perdón exactamente, sino liberación. 9 meses después de que se finalizara el divorcio, Graham me llamó. El número era nuevo. Debía haber conseguido un teléfono diferente, pero su nombre apareció cuando sonó. Casi no respondí. Había seguido adelante, construido una nueva vida. No necesitaba escuchar lo que fuera que tuviera que decir. Pero la curiosidad pudo más. Kim. Su voz sonaba áspera, cansada. Sé que no debería llamar, pero necesitaba que lo supieras. Lo siento por todo. La fiesta, Vanessa, la humillación, todo. Destruí lo mejor de mi vida. Me senté en mi sofá, mirando el horizonte de la ciudad a través de mis ventanales y esperé. Estoy en un mal momento, continuó. Financieramente, quiero decir. La deuda me está aplastando. Tuve que vender la Norton y mudarme a un lugar más pequeño. El trabajo ha sido duro. Casi me despiden por lo de la tarjeta corporativa. Y yo solo. Pienso en ti todo el tiempo, en lo que teníamos, en lo que tiré por la borda. Hubo una larga pausa. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Alguna posibilidad de que podamos volver a intentarlo? Empezar de nuevo. He cambiado, Kim. ¿De verdad? No, dije, mi voz firme y clara. No hay ninguna posibilidad, Graham. Lo que teníamos no era real. Era yo haciendo tu vida cómoda mientras tú me dabas por sentada. Era yo construyendo algo mientras tú planeabas tu salida. Ya no soy esa persona. Yo he cambiado. Quizás tú también. Pero no importa. Soy feliz ahora. Realmente feliz. Tengo una carrera que amo. Un hogar que es mío. Una vida que construí para mí misma. Me enseñaste algo valioso, Graham. No te necesito. Nunca lo hice. Le oí exhalar temblorosamente al otro lado. Realmente la fastidié, dijo en voz baja. Sí, lo hiciste. Adiós, Graham. Colgué e inmediatamente bloqueé el nuevo número. Y no sentí nada. Ni ira, ni tristeza, ni ningún apego o duda persistente. Solo una indiferencia total y completa. Ahora era parte de mi pasado, un capítulo que se había cerrado, y estaba bien con eso. Dejé mi teléfono en la mesa de café y me quedé mirando la confirmación del número bloqueado en la pantalla. Graham se había ido. No solo de esta conversación, sino de mi vida por completo. No más llamadas, no más mensajes, no más oportunidades para que intentara atraerme de nuevo a su órbita. Caminé hacia los ventanales de mi loft y miré la ciudad. Era tarde, el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando los edificios en tonos dorados y ámbar. Habían pasado 2 años desde la fiesta que terminó mi matrimonio. 2 años desde que me paré en ese salón y vi a mi esposo darle mi asiento a otra mujer. 2 años desde que salí con la cabeza alta y desmantelé todo lo que él había construido. Y en esos 2 años había construido algo completamente nuevo. Los domingos por la mañana se convirtieron en mi momento favorito de la semana. Me despertaba lentamente sin alarma en un dormitorio que era enteramente mío. Sin compromiso sobre la funda del edredón o si las cortinas debían ser opacas o transparentes. Mi madre había hecho simples paneles de lino en un gris suave que filtraban la luz de la mañana sin bloquearla por completo. Preparaba café en mi cocina. Una máquina de espresso de verdad que me había comprado, no la cafetera de goteo básica que Graham insistía que era suficientemente buena.
Había aprendido a sacar espressos que eran realmente decentes, con la crema adecuada y todo. Luego me sentaba en mi sofá seccional gris con un libro o mi portátil o a veces, solo con la vista viendo cómo la ciudad se despertaba debajo de mí. Este domingo por la mañana en particular, 2 años y un mes después del divorcio, me senté con mi café y un croissant de la panadería de abajo, leyendo un artículo en Forbes. Estrellas en ascenso en la prevención del fraude corporativo, decía el titular. Mi foto estaba en la página 3. Una foto profesional, sonrisa segura. El pie de foto me identificaba como directora de investigación de fraude corporativo en una de las principales firmas forenses de la ciudad. El artículo hablaba de la tasa de éxito de nuestra división, los casos de alto perfil que habíamos cerrado, las técnicas innovadoras que desarrollamos para rastrear irregularidades financieras en estructuras corporativas complejas. Me citaba diciendo, el fraude deja patrones. Nuestro trabajo es reconocer esos patrones antes de que se vuelvan catastróficos. Dejé la revista y miré alrededor de mi loft. Mi vida no se parecía en nada a lo que había planeado cuando estaba casada con Graham. No tenía la casa adosada en los suburbios con el patio trasero que él había prometido convertir en algo bonito. No tenía la promesa de hijos algún día, o el futuro estable y cómodo que hablábamos vagamente de construir juntos. Pero tenía cosas que ni siquiera sabía que necesitaba. La capacidad de tomar cada decisión sobre mi vida sin consultar a nadie, ni comprometerme ni hacerme más pequeña para acomodar las preferencias de otra persona. Respeto de mis colegas de mi equipo, de los profesionales de la industria que ahora buscaban mi opinión en casos complejos. Propósito, un trabajo que se sentía significativo en lugar de solo un trabajo en el que era buena. Y paz real, no la frágil estabilidad que había confundido con felicidad durante mi matrimonio. Mi división había crecido de 5 a 12 personas. Ahora manejábamos casos en 3 estados. Me habían ascendido 2 veces más desde ese salto inicial a directora de división. Mi salario se había triplicado, luego cuadruplicado. Viajaba por trabajo, Boston para una conferencia sobre ética financiera, Chicago para un caso importante de fraude en el sector salud, Denver para una charla en una cumbre de contabilidad forense. Ciudades que nunca habría visitado en mi vida anterior, donde las conferencias de ventas y los rallies de motos de Graham dictaban nuestro calendario de viajes. Hice nuevos amigos. Amigos de verdad, no solo parejas con las que socializábamos porque eran colegas o contactos de negocios de Graham. Estaba Jennifer del club de lectura al que me uní, una profesora de literatura que me presentó a autores que nunca habría descubierto por mi cuenta. Nos reuníamos todos los jueves por la noche en un bar de vinos del centro para discutir lo que estuviéramos leyendo. Estaba Kesa de la organización sin fines de lucro de educación financiera donde soy voluntaria 2 veces al mes, enseñando a mujeres de bajos ingresos cómo administrar su dinero y reconocer prácticas de préstamos abusivas. Era una trabajadora social con un sentido del humor mordaz y un conocimiento enciclopédico de los mejores restaurantes de la ciudad. Mi familia estaba más unida que nunca. Desayunaba con mis padres cada 2 domingos en un café cerca de su casa. Mi madre había dejado de hornear por estrés y había empezado a pintar al óleo, creando piezas abstractas que ahora colgaban en mi loft. Mi padre se había jubilado y se había dedicado a la carpintería, construyéndome un hermoso escritorio para mi oficina en casa. Marcus y yo nos enviábamos mensajes de texto casi a diario, memes tontos, recomendaciones de artículos, actualizaciones sobre nuestras vidas. Había conocido a alguien, una mujer llamada Stephanie que trabajaba en planificación urbana, y verlo enamorarse me recordó que las buenas relaciones existían. Asociaciones construidas sobre el respeto y la honestidad en lugar del engaño y la anulación gradual. Pareces más ligera, me había dicho mi madre en el desayuno de la semana pasada. Más feliz. Más tú misma de lo que has estado en años. Tenía razón. Lo estaba. Empecé a salir de nuevo 18 meses después de que se finalizara el divorcio. Los primeros intentos fueron desastrosos. Citas incómodas para tomar café con hombres que hablaron de sí mismos durante 45 minutos seguidos. Cena con un abogado que pasó toda la comida revisando su teléfono. Copas con un ingeniero de software que preguntó si yo era, realmente directora o si era solo un título de cortesía. Casi me di por vencida. Entonces conocí a David Park en una conferencia sobre ética financiera en Boston.
Yo estaba presentando sobre el reconocimiento de patrones en el fraude corporativo. Él estaba en la audiencia, tomando notas en un cuaderno de verdad en lugar de en su teléfono o portátil. Después de mi presentación, se me acercó en la recepción. Eso fue fascinante, dijo entregándome una copa de vino que no había pedido pero que acepté de todos modos. La forma en que rastreaste ese esquema de malversación a través de las empresas fantasma. Un trabajo elegante. Hablamos durante 3 horas sobre contabilidad forense, sobre casos de fraude en el sector salud en los que él había trabajado, sobre la intersección de la ética y la investigación, sobre todo y sobre nada. Cuando la recepción terminó, intercambiamos números. Nuestra primera cita real fue 2 semanas después en un pequeño restaurante tailandés cerca de mi loft. David era de voz suave, reflexivo, con ojos oscuros y un sentido del humor seco que te sorprendía. Preguntó sobre mi trabajo. Realmente preguntó y luego realmente escuchó la respuesta. Cuando mencioné que estaba divorciada, simplemente asintió. Yo también, dijo. Hace 3 años. Fue difícil, pero me enseñó mucho sobre lo que realmente necesito en una pareja. Honestidad, respeto, alguien que no necesite que yo sea diferente de lo que soy. Llevábamos viéndonos 6 meses. Era diferente de Graham. Más tranquilo, menos intenso, construido sobre el respeto mutuo y un interés genuino en la vida del otro en lugar de la chispa inicial de atracción que arde brillante y rápido. David me pedía mi opinión sobre las cosas. Escuchaba cuando hablaba del trabajo en lugar de esperar su turno para hablar. No intentaba resolver mis problemas ni gestionar mis decisiones ni sugerir que quizás estaba exagerando cuando algo me molestaba. Íbamos despacio. Ambos llevábamos cicatrices de nuestros matrimonios anteriores. Ambos éramos cautelosos a la hora de sumergirnos en algo serio demasiado rápido. Pero había posibilidad allí, posibilidad real. Y por primera vez desde Graham, no tenía miedo de explorarla. Vi a Graham una última vez un jueves por la noche a finales de noviembre. Salía de un evento de trabajo en el centro, un encuentro de networking para profesionales forenses que se había alargado más de lo esperado. Estaba oscuro, las calles iluminadas por los escaparates y las farolas, el aire fresco con la promesa del invierno. Caminaba hacia el aparcamiento cuando lo vi en la acera, a unos 6 metros de distancia. Solo, llevando un bolso de mensajero gastado, caminando con la cabeza gacha como si intentara ser invisible. Parecía mayor, con canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos que no estaban allí hacía 2 años. Su abrigo parecía fino para el clima, sus zapatos gastados en los talones. Aún no me había visto. Podría haber pasado de largo, haber tomado una calle diferente, haber evitado el encuentro por completo, haberlo mantenido solo como un recuerdo en lugar de una persona real a la que tenía que enfrentarme. Pero no lo hice. Dejé de caminar y lo llamé, Graham. Levantó la vista sorprendido. Por un momento, no pareció reconocerme. Luego sus ojos se abrieron de par en par. Hola. Nos quedamos allí en la acera, mientras la gente fluía a nuestro alrededor. Viajeros volviendo a casa, parejas saliendo a cenar. El ritmo normal de la vida de la ciudad continuando independientemente de nuestro incómodo reencuentro. ¿Cómo estás?, pregunté. La pregunta era más por cortesía que por interés genuino. Pero la hice de todos modos. Bien. Trabajando para una firma más pequeña ahora. Sigo en ventas. Está bien. Diferente pero bien. Me miró de verdad por primera vez, observando mi abrigo a medida, mi postura segura, el maletín de cuero que llevaba, el aire general de alguien que tiene su vida en orden. Te ves bien, dijo. Muy bien. Gracias. Me va bien. El silencio se extendió entre nosotros, incómodo, cargado de todo lo que nunca nos habíamos dicho, de todas las conversaciones que nunca habíamos tenido. A veces veo artículos sobre ti, dijo Graham en voz baja. Tu trabajo o la división que diriges. Tienes mucho éxito. Trabajo duro, dije simplemente. Asintió, miró sus zapatos gastados. A veces pienso en esa noche. La fiesta. Lo que hice. Lo increíblemente estúpido que fui. Lo miré con atención. A este hombre al que había amado, con el que me había casado, con el que había pasado 5 años de mi vida construyendo un futuro.
Ahora parecía un extraño. Ambos tomamos decisiones, Graham, dije. Las mías simplemente resultaron mejores. Se rió, pero fue una risa amarga y hueca. Sí, así fue. Otra pausa. Más larga esta vez. Debería irme, dije. Tengo planes. Claro. Por supuesto. Vaciló. Me alegró verte, Kim. Cuídate, Graham. Me alejé sin mirar atrás. Era, verdadera y finalmente parte de mi pasado por completo. Tarde esa noche me senté junto a mis ventanales con una copa de vino tinto, mirando las luces de la ciudad extendidas debajo de mí como estrellas que hubieran caído a la tierra. Pensé en ese momento en el salón de baile Grand Meridien. Graham inclinándose, susurrando esas 5 palabras, aquí no. Siéntate con los invitados. Vanessa deslizándose en mi asiento con esa sonrisa burlona. Las risas de su familia. Los susurros extendiéndose entre 200 invitados. La humillación inundándome en oleadas. En ese momento se sintió como el peor momento de mi vida. La prueba pública de que había sido borrada, disminuida, descartada. De que no le importaba al hombre alrededor del cual había construido mi vida. Pero mirando hacia atrás ahora, 2 años y miles de decisiones después, lo veía de otra manera. Ese momento fue mi liberación. Graham lo había dicho como un despido, una degradación, una evidencia de que yo ya no importaba, de que Vanessa era la mejora y yo era el modelo obsoleto que estaba siendo eliminado. Pero lo que realmente había hecho fue mostrarme exactamente quién era él. Y más importante, en quién me había convertido al quedarme con él. Alguien pequeña. Alguien que se hacía invisible para mantener la paz. Alguien que se comprometía y se acomodaba y aceptaba en silencio ser tratada como menos de lo que merecía. La ceremonia se había cancelado esa noche. La fiesta había terminado en caos y humillación. Para Graham, para Vanessa, para todos los que habían participado en mi anulación pública. Pero yo había salido con la cabeza alta, con pruebas en la mano y un plan ya en marcha. Y en los 2 años desde entonces, había construido una vida que nunca supe que quería. Una vida donde no me hacía pequeña para nadie. Donde tomaba mis propias decisiones sin compromiso. Donde era respetada, valorada y reconocida por mis habilidades reales en lugar de por mi disposición a acomodarme. Tenía éxito, era independiente, genuina y profundamente feliz. El asiento reservado que Graham me negó no fue un rechazo. Fue un regalo. Me obligó a levantarme, a exigir algo mejor, a alejarme de una vida que me estaba borrando lentamente, compromiso a compromiso. Sí, perdí mi matrimonio esa noche. Pero me encontré a mí misma. Y ese intercambio valió la pena por completo. Tomé un sorbo de vino y sonreí a mi reflejo en la ventana oscura. La mujer que me devolvía la mirada era alguien que ahora reconocía, alguien de quien estaba orgullosa de ser. Alguien que nunca, jamás, volvería a sentarse en la sección de invitados. Si esta historia de venganza calculada te ha dejado sin aliento, revienta ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Kim expuso la transferencia de $25.000 frente a 200 testigos. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias poderosas como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias.